Buenos días. Tal como lo hizo Alison en su oportunidad, yo quiero explicar, yo no soy experto en microalgas, mi aproximación es diferente desde el punto de vista de la modelación matemática, estadística, pero creo que sí que se necesitan varias aproximaciones diferentes para resolver un tema tan complejo. Y algo que se ha destacado mucho es el trabajo interdisciplinario o multidisciplinario para resolver la complejidad asociada a la floración algal nociva. Entonces, bueno, está el título y elaboración de indicadores de alerta temprana de floración algal nociva para la silvicultura. Este es un trabajo que se basa en un requerimiento de un par de años atrás de la industria, donde ellos realizan, a la industria me refiero a Intesal, Salmón Chile, donde realizan un monitoreo continuo o semicontinuo en los centros salmonicultores de la floración algal nociva y varios factores oceanográficos, pero tenían toda esta información recolectada. En el fondo, mira, nos preguntaron qué provecho le podemos sacar a esta información. Entonces fue al revés, yo no fui a buscar los datos llegaron a mí. Bueno, no quiero entrar en definiciones, que ya han habido muchas definiciones, pero sí en definiciones particulares para este trabajo. Floración algal nociva, incremento rápido de biomasa fitoplanctónica, pero aquí de carácter nociva. Cuando digo nociva, estamos hablando de la nociva para los peces en cultivo, no para la salud humana. Entonces, este es un desarrollo de un modelo específicamente en salmones en cultivo. Tenemos que son fenómenos recurrentes, ya lo habían dicho, efectos adversos, frecuencia y entidad desconocida, y aquí lo destaqué, son fenómenos no predecibles. ¿Por qué digo no predecibles? A pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur hasta el momento, yo por lo menos no conozco ningún modelo que realice predicciones medianamente ajustadas tanto en la frecuencia, intensidad y el momento de la aparición de las FANS y sus posibles impactos sobre los salmones, en este caso en particular. En ese contexto, el que nosotros dijimos, bueno, estudiémoslo desde otro punto de vista, ya que es tan difícil desarrollar un modelo, bueno, tratemos de construir un indicador de alerta temprana. ¿Y en qué se basa esto? En calcular una abundancia celular, ¿ya?, que proviene de un modelo estadístico que nos permite tomar acciones de manejo a nivel de centro de cultivo, ¿ya? Al momento que la abundancia celular sobrepase un umbral, nosotros determinamos como crítico. Y cuando yo hablo de umbral crítico, ¿crítico para quién? Para los salmones. ¿Y cómo se mide? En el comportamiento de los salmones. Entonces, este modelo se basa en relacionar, por un lado, la abundancia de Serratia nociva de dos especies, Pseudo chatonella y Alexandrum catenella, más diversos factores oceanográficos, cómo afectan la interacción entre ambos en el cálculo de un umbral nocivo, es decir, cómo afecta en el comportamiento de los salmones. ¿Y por qué el título es indicador de alerta temprana? Porque creemos que hay que intervenir al nivel del comportamiento, cuando está cambiando el comportamiento. ¿Para qué? Para tratar de minimizar los altos niveles de mortalidad de salmones. Entonces, por eso es el título de alerta temprana. Esto para que hacen una idea, un resumen, ustedes ya lo saben muy bien, los impactos económicos, ¿ya?, de un resumen bien básico de un par de autores que están citados aquí, que han tenido tanto en pérdida de biomasa de salmones y económica, diferentes floraciones, diferentes especies, Gymnodinum, Heterosigma, Catenella, en diferentes años, ¿ya? Alrededor, hasta el año 2009, fluctúa entre 8, 10 y 11 millones de dólares en pérdida por evento, ¿ya? Pero tenemos algo que ya se habló aquí, el famoso evento del verano de 2016. Solamente en ese evento, asociado al florecimiento de C2 chatonella verruculosa, murieron más de, en este caso, solamente salmón salar, 23 millones de individuos, ¿ya? Ahí tenemos el salmón del Pacífico y tenemos trucha. Si sumamos la biomasa total de estas tres especies, supera las 40.000 toneladas. Y la pérdida económica se asocia, sobrepasa los 800 millones de dólares. Estamos hablando antes de 8, 9, 10, 11 millones de dólares, estamos hablando de un evento que en menos de 3 meses se asocia una pérdida superior a 800 millones de dólares, para que ustedes tengan en cuenta cómo los efectos adversos de estos fenómenos han ido creciendo a través del tiempo. Bueno, esto es un gráfico, aquí tenemos la mortalidad asociada a ese evento y un gráfico de mortalidad. Aquí tenemos la mortalidad en números, no me interesa que se fijen en los números, pero por lo menos una escala relativa. Está la mortalidad anual de los centros, basado en este estudio del año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Fíjense en las primeras 15 semanas del año 2016, cómo aumenta desde este nivel, aquí, a este nivel.
significa que la mortalidad se duplicó, triplicó, cuadruplicó, quintuplicó por muchos su nivel en solamente 15 semanas. Bueno, el objetivo de este estudio fue cuantificar un umbral crítico, es decir, determinar un valor de abundancia celular asociado a factores oceanográficos que afectaran el comportamiento de salmón en cultivo. Ese es el objetivo final, el comportamiento, para decirle al fondo a los salmonicultores, a los que están tomando las medidas de manejo, que si en este momento hay que empezar a intervenir, preparen sus medidas de manejo. Bueno, voy a entrar a explicar cómo se construyó este modelo, va a ser súper básico, cualquier detalle va a estar en el paper que les voy a mostrar más adelante. En el fondo lo que se hizo, la abundancia celular, más diversos factores oceanográficos, cómo afectaban el comportamiento. El monitoreo incluye un monitoreo de abundancia celular, muchos factores oceanográficos, temperatura, salinidad, oxígeno, fase mareal, profundidad en disco sequi, etcétera, muchos, pero también algo súper importante que es el comportamiento de los salmones. Y se categorizó en estado de inapetencia, o sea, los salmones dejan de comer, nada irregular, ¿ya? Yo lo agrupé en una sola categoría, la categoría anormal. Entonces, cuando yo hable de anormalidad, es porque los salmones dejaron de comer o estaban nadando en forma irregular. Entonces, tenemos básicamente dos categorías, normal por un lado y anormal. Aquí me voy a gastar aquí me voy a gastar un par de, no sé si minutos, porque este es el modelo conceptual. ¿Qué significa el modelo conceptual? Así esperaríamos que funcione. Tenemos en el eje X la abundancia de células por ml, y en el eje Y el comportamiento normal de los salmones. ¿Qué significa? Un 100% significa que la mayor o toda la población se está comportando de forma normal. Un 0% significa un 0% de normalidad, o sea, son todos anormales. Y esto está asociado a rangos de color. Mientras más rojo, más anormalidad. Mientras más verde, más normalidad. Entonces, esta curva con pendiente negativa significa que si entramos en esta zona roja, aumenta la abundancia celular, nos acercamos a un estado de completa anormalidad. Si subimos por esta curva, este punto verde significa que estamos en una zona que estamos más cerca del 100 que del 0. Un mayor porcentaje de la población se comporta en forma normal. Bueno, nosotros quisimos calcular, bueno, ¿qué pasa en este valor? Donde la mitad de la población se comporta normal y la otra mitad anormal. ¿Por qué? Porque esto nos da un valor de abundancia celular o umbral por sobre el cual ya nos ha acercado más al 0 que al 100. O sea, con el 49.9 significa que estamos más cerca del 0 o de la anormalidad que del 100 o de la completa normalidad. Entonces esperaríamos encontrar curvas siempre con pendiente negativa de este tipo. Y nosotros calculamos un valor crítico aquí, asociado al 50%. Y leemos aquí abajo la abundancia celular. Es el modelo conceptual. Bueno, ¿qué teníamos aquí? Hicimos una revisión extensiva de los valores de referencias utilizados tanto por la industria y buscamos la literatura científica y encontramos que básicamente para estas dos especies, para Palexano y Pseudochatonella, Intesal tenía dos valores de referencia que haciendo todo el seguimiento histórico llegamos a que estos valores eran un juicio de expertos. No había ningún paper, publicación, informe, nada. Todos remitían a una especie de otras latitudes y uno hace el seguimiento atrás, correspondían a especies tanto en Japón como en Corea o en otras latitudes, pero ninguna aquí en Chile. Y tenía estos valores de referencia, mayor de 500 células por ml, mayor de 10. Y lo único que logré encontrar publicado fue el manual que publicaron aquí los colegas presentes, Mardoni y Clemen, que hacían referencia a mayor de 300 células y 50 células. Bueno, esto es lo que sabíamos anteriormente. Entonces nuestra contribución fue a darle, a estimar valores en base a un modelo conceptual y teórico, también empírico. Bueno, aquí solamente para resumir, estas son las floraciones, no todas las floraciones asociadas a la base de datos de la industria, de la empresa asociada a Intesal. No solamente se destaca el tamaño de la burbuja, tiene relación con el número de células. Esta burbuja pequeña, entre 1 y 250 células, y entre paréntesis el número de eventos. Aquí tenemos para Alexandrium catenella, concentrado obviamente en la región de Aysén, y para
Pseudochatonella verruculosa, concentrado aquí en la región de los lagos, básicamente lo que es fiordo y seno reloncaví. La leyenda se lee igual: a mayor tamaño de burbuja, mayor abundancia celular, y entre paréntesis está el número de eventos asociados a esa categoría. Entonces, bueno, pero ¿qué antecedentes tenemos nosotros que nuestro modelo puede funcionar? O sea, ¿existe algún sustento o fue una idea loca solamente que dijimos, bueno, veamos si funciona? Bueno, hay un análisis muy básico, que es un box plot, súper básico, análisis de caja, que lo que hace en distribución estadística, aquí tenemos la mediana, aquí tenemos los cuartiles, pero vamos a centrarnos solamente en las medianas, que es el punto, ¿ya? Aquí tenemos el comportamiento de los peces. Si nosotros nos centramos en Alexandrium catenella, que es el lado izquierdo de este gráfico, vemos el comportamiento anormal, o sea, el 0, lo comparamos, lo contrastamos contra el comportamiento normal, que es el 1. Y por acá tenemos el número de muertes registradas al final de la semana, en presencia de Alexandrium catenella y registrando también el comportamiento de los peces. Entonces se ve que la mediana, 4.951 peces muertos, es 10 veces mayor cuando el comportamiento de los peces es anormal al compararlo con un comportamiento de peces normal registrado durante la misma semana frente a un bloom de Alexandrium catenella. Si lo mismo hacemos para Pseudochatonella verruculosa, vemos que la mediana es 3 veces mayor cuando los peces se comportan en forma anormal comparado con la normalidad. Entonces ya este gráfico simple nos da idea, sí, parece que el comportamiento de los peces se relaciona dentro de la misma semana con los niveles de mortalidad que se registran al finalizar la semana. Entonces nos da sustento científico para decir, bueno, hagamos un modelo un poquito más complejo que trate de predecir cuál es la abundancia celular crítica, es decir, cuál es la abundancia asociada a un cambio en el comportamiento de los salmones en cultivo. Bueno, ¿qué nos dicen los modelos estadísticos sobre estos umbrales? ¿Qué encontramos? Por ejemplo, esta es la curva, que son estos puntitos aquí, empírica, encontrado para Alexandrium catenella, la abundancia de células y la probabilidad de comportamiento. Repito, 0 es 100% anormal y el 1, que no alcanza a aparecer en la curva, es 100% normal. Entonces nosotros encontramos una abundancia crítica de 397 células por ml. Ese es un intervalo de confianza que no lo vamos a referir ahora. Y este es el valor histórico utilizado por Intesal, 500 células por ml. ¿Qué significa esto? Si nosotros lo posicionamos en el gráfico, vemos que está bajo el 0,5. ¿Cómo lo interpretamos? Que históricamente Intesal estaba subestimando, o sea, siempre colocaba un umbral que era muy bajo. Ya estábamos más cerca del comportamiento anormal que el normal. Entonces nosotros corregimos ese valor, creemos que un valor inferior, equivalente a 397, es el valor crítico, y 398 o 400 ya sería un valor más asociado a la anormalidad. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Que cualquier valor en un momento que sobrepase este valor, ya los centros de cultivo tendrían que empezar desde el punto de vista logístico a tomar medidas de manejo o prepararse para tomar alguna medida de manejo. Pero bueno, esto no es estático. Vemos que al incorporar factores oceanográficos, por ejemplo, profundidad del disco Secchi, tenemos diferentes curvas según la profundidad. Aumenta el valor umbral. Bueno, pero también si incorporamos, por ejemplo, la fase mareal. Nosotros hicimos un zoom aquí, lo que es la zona de la Guayteca, Guayteca Norte, Guayteca Sur, más es Puerto, y calculamos el índice, abundancia nociva asociado a la marea creciente o subiendo, y nos dio un valor que es muy superior a los 397, 874. Pero cuidado, ¿cómo lo interpretamos esto? Nosotros creemos que no es un cambio en la abundancia, sino que solamente un cambio de disponibilidad de células, ya que estamos en una fase de marea creciente. Entonces el mensaje es que esto no es estático, sino que no es dinámico, y los umbrales son afectados por factores oceanográficos. ¿Y qué pasa con Pseudochatonella verruculosa? Vamos a ver al tiro el segundo gráfico, que es un zoom del primero. Pseudochatonella verruculosa nos dice que, mire, un umbral tan pequeño como inferior a una célula por ml siempre nos da un valor más asociado, en este caso 0,4112, al comportamiento anormal. ¿Cómo se interpreta eso? Yo lo interpreto que estamos llegando tarde. No creo que solamente una célula o menor de una célula por ml sea la causa de esto, no. Estamos llegando tarde, siempre estamos llegando bajo el 0,5. Significa que tenemos la hipótesis de que hay otros eventos como una asociación de especies o asociación de especies ictotóxicas previo al bloom
son los que generan, y Chatonela está llegando al final y da como, en decir palabras bien simples, está dando como el último martillazo nomás. Por eso encontramos abundancias tan pequeñas. Bueno, pero esto también se modifica por la temperatura del agua. Esto tenemos para Chatonela verruculosa un umbral asociado a diferentes curvas de temperatura. Desde 11 grados Celsius la curva azul hasta 19 grados Celsius la curva roja. ¿Qué pasó el año 2016? Las temperaturas variaron entre la curva de este color, café, y la curva roja, 15 y 16 grados Celsius. Significa que en todo momento el comportamiento era muy anormal. Y tiene sentido, por eso también observamos los tremendos niveles de mortalidad. Entonces, este valor umbral solamente sería válido para esta curva de temperaturas de 11 grados Celsius. Y en este sentido, tendría mucho más valor utilizar la temperatura como indicador de alerta temprana para esta especie que la abundancia celular, porque la temperatura por sí sola, a rango de 15 y 16 grados Celsius, me estaría diciendo, mira, siempre estamos en una zona crítica, que es bajo el 0,5, o sea, más cerca del comportamiento anormal de los salmones. Bueno, en conclusión, nosotros rellenamos esta tabla. Estos son los valores que están entre los valores de Mardoni y Clemen y Levintesal para Alexandrum catenella y mucho más bajo para Pseudochatonella verruculosa. Algunas conclusiones generales. Los umbrales nocivos calculados a partir de este modelo pueden ser utilizados como indicador de alerta temprana porque actúan a nivel de comportamiento. No tenemos que esperar que se nos empiecen a morir los salmones, sino que la primera señal es cambia el comportamiento, bueno, tomen medidas de manejo, ya sea movimiento de jaula, colocar barrera física, o sea, etc. Y está comprobado empíricamente que los centros salmonicultores que adoptaron tempranamente alguna medida de manejo reducieron drásticamente la mortalidad. Conclusión, el comportamiento de los salmones se relaciona directamente con la mortalidad a escala semanal. A medida que aumenta la abundancia de células de hambre en microalgas nocivas, aumenta la probabilidad de que los peces se comporten de forma anormal. Mayor abundancia, mayor anormalidad, es lo que quiere decir. Los umbrales nocivos no son números fijos estáticos, sino que varían de acuerdo a condiciones oceanográficas. Por ejemplo, Catenella, en condiciones de marea creciente, el umbral nocivo aumenta. Y por último, que el computador está arrojando un error aquí, por eso no puedo pasarla. Se quiere actualizar el computador. Disculpen, la última slide, pero empezó a actualizar. Ya, cierra, no. ¿Dónde? No, reiniciar. No, Posponer. Ahí. Posponer. Ya. Ahora sí. Ahí. Y por último, un aumento de la temperatura del agua por sobre los 11 grados Celsius trae consigo un aumento de la probabilidad de comportamiento anormal. Todos los detalles de esto y todos los detalles técnicos y del mismo modelo están resumidos en este paper y en los anexos asociados a esto. Y bueno, a través de una conversación aquí con Alejandro tengo la grata noticia porque por lo menos ha sido útil, ha sido incorporado por lo menos algunos de los parámetros de este Fan Index que Alejandro Clemen están utilizando y ya les dio más detalle en momentos previos. Muchas gracias. Rodrigo, me acuerdo cuando leí tu trabajo, lo encontré súper bueno porque no se había ocupado de la base de datos de ningún tipo y se llega a una conclusión numérica de la data que está en terreno. Pero solamente un detalle que creo que es súper importante y por supuesto quizá ir en los trabajos posteriores, es que la variabilidad intrínseca de las especies en cuanto a las cepas es súper importante y en cuanto a las poblaciones. Determinar la cantidad de células que va a generar un daño, uno es matar un pez, la otra es generar un daño branquial, porque incluso a nivel de química todavía no se sabe si realmente solamente se mueren por un efecto de daño branquial de la membrana o también existe un efecto de las toxinas paralizantes, porque el trabajo directo se ha visto que la expresión de la toxina paralizante es muy potente, pero como te decía anteriormente, las poblaciones reaccionan todas diferentes. Por lo tanto, los umbrales, como tú lo decías, son súper variables a condiciones ambientales, pero también son variables a nivel intrínseco biológico. Sí, mira, es súper atingente tu pregunta, súper buena, y me la hicieron una de las, Sandra Shumway, creo que fue una de las editoras de la revista, con las primeras preguntas, y en el fondo nosotros no podemos discriminar porque es un trabajo de base de datos empírica. No tenemos, sabemos eso, entonces
cómo en el fondo tratamos no de bypassar, pero hacernos cargo de esta variabilidad de toxicidad, por ejemplo. Incorporar dentro del modelo un factor que es totalmente aleatorio, ¿ya? Y que puede variar y puede dar esta variabilidad. Por eso los intervalos de confianza empiezan a aumentar, porque hay un factor, o sea, hay varios, no solamente uno, que se hacen cargo de esta componente que no está en la base de datos y que nosotros no tenemos acceso. Entonces, en futuras modificaciones de esto, nosotros tenemos que empezar a discriminar, por lo menos en escalas espaciales. Si es que hubiera discriminación espacial entre, no sé, me imagino, si hay evidencia que la toxicidad puede ser mayor en ciertas áreas, podemos ir acotando el modelo en la escala espacial. Pero los datos no nos permiten hacernos cargo directamente de ese problema, pero fue una de las primeras preguntas que nos hicieron los evaluadores, sí. Ya, primero, Doris, 30 segundos. Rodrigo, ¿tuvo algún impacto en la densidad productiva? Porque obviamente si hay mayor densidad el problema puede ser más serio. A ver, no está en el paper, pero el análisis sí. La densidad sí. Sí, está. Es que no quisimos focalizar solamente en esto y no empezar con todos los factores. Pero la densidad sí. Sí tiene un impacto. Sí. Ya, Alejandro. Muy breve. Rodrigo, interesante incorporar el futuro análisis y creo que lo estás pesquisando en el gráfico de Pseudo Chatonela, si es que te entendí bien, el efecto sinérgico. ¿Y a qué me refiero con aquello? Y en el panel que yo lo incluí, de que yo hago una sumatoria de todas las algas nocivas integradas en la columna de agua y la multiplico por un coeficiente, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tienes un bloom de electrocilindro orgánico por semana, Sí. y después viene ese chatonel Sí. y al golpe final, es un efecto sinérgico. Sí, eso está, bueno, es una de las hipótesis que planteamos en el paper y una modificación del modelo. Esto es un modelo súper simple, que es un modelo GLMM, que es un generalizado mixto nomás. Entonces es una foto, un modelo generalizado, una foto, pero lo que hay que hacer en el fondo es introducir una componente temporal propiamente tal que diga cuál es la variabilidad previa, por lo semanas o meses previos, cómo estuvo la abundancia de otras especies nocivas. Y eso es lo que hay que incorporar. Ok, muchas gracias, Rodrigo.